de esta unidad que va a corresponder a lo que es la circulación sanguínea. Entonces les comparto el programa con el que estamos trabajando, este tema, ¿verdad?, de electrocardiograma. Me parece que quizá en la clase de ayer nos pudimos haber quedado en esta diapositiva y en este tema que es el penúltimo del capítulo 4, ¿verdad? Es lo que corresponde a la interpretación de un registro normal. Necesito ver si nos quedamos en este tema y si nos quedamos ya en el tercer punto, o sea, si ya revisamos cómo obtener, cómo medir, ¿verdad? Exactamente la frecuencia cardíaca con esa ecuación, ¿verdad?, que debimos de haber visto, y también cuáles son las características, corroborar el registro para que el ritmo cardíaco sea el normal, el que llamamos ritmo sinusal positiva. Tenemos ahí este parámetro que llamamos el eje eléctrico del corazón. Entonces, necesito saber si nos quedamos aquí en este punto. Sí, ahí nos quedamos. Apenas íbamos a ver lo del sistema triaxial y hexaxial. Ah, perfecto. Muchas gracias, Lili. Entonces, jóvenes, retomamos aquí. Estamos en este tema. El 4.4 es el penúltimo tema, porque de hecho el tema último, que es el siguiente, el 4.5, es la aplicación clínica. Vamos a tener oportunidad de ver varios registros de los que traen nuestros libros para que veamos la diferencia, ¿verdad?, de cómo se alteran algunos componentes del registro normal en patologías frecuentes como van a ser ciertas arritmias, en enfermedad isquémica como es el caso del infarto agudo del miocardio, o en enfermedades, ¿verdad?, que alteran inclusive el tamaño del corazón en cuanto a hipertrofia ventricular. Eh, Terminaremos inclusive viendo la última parte, es cuál es la arritmia más grave, ¿verdad? Y se considera así porque esa arritmia, si el paciente no la supera, el paciente va a fallecer. De hecho, así a veces en lenguaje coloquial se le llama la antesala del fallecimiento. Entonces vamos a terminar este tema 441 viendo el eje eléctrico del corazón. Recuerden que hay un símbolo con el cual lo podemos representar y es una letra A mayúscula a la cual le colocamos una letra V minúscula, como si fuera, no minúscula, sino más bien invertida sobre la A, como si fuera un sombrerito, ¿verdad? Y enseguida de esa letra A con su letra V colocada arriba, invertida, se coloca el nombre del complejo. O sea, es el AQRS. Así es como se lee. ¿Qué significa esa letra A y esa letra B? El significado es área vectorial del QRS. Y eso traducido en la interpretación que debemos de hacer de esta variable, es que el eje eléctrico del corazón me indica la dirección en grados en el plano de una circunferencia, por supuesto, en que ocurre la activación o en que la activación de quién, del corazón, o lo que es lo mismo, en que se conduce la onda de depolarización o la excitación. Eso quiere decir, ¿verdad?, que como lo sabemos, pues inclusive de una manera haciendo un cálculo aproximado, sabiendo la colocación del corazón dentro del tórax, en el hemitórax izquierdo, y recordando que donde se activa o donde inicia la activación es precisamente en el nodo marcapaso, el nodo SA, aquí en esta figura, aunque esté chiquita, pues podemos decir que sin hacer ninguna medición, cualitativamente, el eje eléctrico del corazón va a tener una orientación de arriba a abajo. Eso quiere decir parte de la aurícula derecha y termina en el ventrículo izquierdo. Ese es de arriba a abajo, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el nodo SA está en la aurícula derecha, de hecho en su parte superior.
y termina en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando vimos tiempos de conducción, el ventrículo izquierdo, recordamos, tiene más miocitos, es más gruesa la pared y por eso esos miocitos son los últimos en excitarse. Y en esos dos planos, de arriba abajo y de derecha a izquierda, nosotros podemos calcular de manera exacta, medir la orientación, la dirección que tiene esa onda de excitación, de depolarización o activación del corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de utilizar dos sistemas, cuyo nombre es el que tenemos aquí en la parte inferior de esta diapositiva, y se les llama así sistemas de referencia. El que está en la parte central es el sistema de referencia triaxial, y el que está en el lado derecho, a un lado, es el sistema de referencia hexaaxial. El nombre es muy afortunado porque me especifica quién forma a esos sistemas de referencia. En ambos casos, los dos sistemas, si observamos bien la figura, si ya la conocemos, ¿verdad? Y esto es un repaso, formados por los ejes de las derivaciones. En el sistema triaxial, jóvenes, pues ahí vemos porque está perfectamente bien identificada en esta figura de Guyton. El triaxial se forma por los ejes de las derivaciones bipolares o de Einthoven o estándar, como les llamamos. Eso quiere decir los ejes de D1, de D2 y de D3. ¿Cómo se construye ese sistema de referencia triaxial? A partir del triángulo de Einthoven. ¿Por qué, verdad? Porque recuerden que esta aportación de Einthoven, su triángulo, es esta figura geométrica que en teoría obviamente la trazamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra cara anterior del torso, cuya base está en la parte superior, precisamente corresponde a los ejes de sus derivaciones, o sea, como la base del triángulo, pues es o corresponde al eje de la derivación de 1. ¿Y por qué puede formar la base? Pues por lo que ya analizamos y conocemos, de que en D1 los electrodos que van a conectarse para obtener el registro son los de las dos extremidades superiores, de los dos brazos. Y ya de nuevo ahí aprendimos que el del brazo izquierdo va a estar colocado al polo positivo y el del brazo derecho al negativo. Eso que acabamos de mencionar ahorita es la polaridad de la derivación de 1. Y esa misma polaridad pues se repite para todas las derivaciones. La polaridad significa precisamente qué electrodo o electrodos van a conectarse y a qué polo lo van a hacer. La polaridad, yo tengo que saber qué electrodo o electrodos van al polo positivo y cuáles al negativo. Y siempre tendrá que haber esa conexión porque para que el electrocardiógrafo registre las variaciones en el voltaje durante los potenciales de acción, se necesita un circuito eléctrico. Y en un circuito yo no puedo dejar libre un electrodo suelto. Pues, ¿cómo se cierra el circuito? Conectando uno o varios electrodos al polo positivo y al polo negativo, ¿verdad? En las derivaciones bipolares así es. Entonces, polaridad de 1. Podemos empezar por señalar el electrodo de qué extremidad se conecta al polo negativo. Y enseguida, ¿cuál al positivo? ¿Por qué? Porque como lo comentamos en clases pasadas, eso me ayuda a inferir, a deducir cuál es el eje, qué dirección tiene el eje de esa derivación. Y si en D1 decimos brazo derecho negativo, brazo izquierdo positivo, entonces la derivación tiene una orientación horizontal.
Por eso forma la base, ¿verdad? Del triángulo. Y la dirección que tiene el eje no es hacia la derecha, porque el electrodo derecho es el que va al polo negativo. Y los ejes se representan por un vector, una flecha, que es la que me va a indicar esa dirección, y la punta de la flecha siempre va al sitio donde se conecta el electrodo al polo positivo, que en este caso es el brazo izquierdo. Y por eso la figura es así. La base, ¿verdad?, del triángulo de Enthoven es el eje de la derivación que tiene una dirección, ¿verdad? Una orientación horizontal, una dirección de derecha, trazo, ¿verdad? Esa figura, igual que las otras dos. Los ejes de D2 pues forman la parte derecha. Ahora no tiene, ¿verdad?, una orientación horizontal ni vertical. Es oblicua. Forma el lado derecho del triángulo de Enthoven. Y D3 el lado izquierdo. Y para saber en qué dirección está orientado el eje de estas derivaciones, bueno, pues hay que recordar que el electrodo de la pierna es el que se conecta al polo positivo y por lo tanto la dirección de ambas es hacia abajo. Hacia abajo. Y eso, ¿verdad? Luego, pues que a partir de esos ejes yo voy a construir, miren, aquí en chiquito, ojalá que lo alcancen a ver, si no, ahorita cambio de diapositiva. Aquí está, ¿verdad? Cómo se construye ese sistema de red se construye. Entonces, si vemos, ¿verdad? Lo que se debe hacer y lo debemos de hacer, es que los ejes de las derivaciones D2 y D3, si se fijan en la parte inferior, en ese ángulo inferior del triángulo, pues ahí se cruzan, ahí se unen. Y entonces cuando construyo esta figura, sistema de referencia triaxial, lo que tengo que hacer es con mi regla, puedo utilizar también mi escuadra, prolongo esos ejes hacia abajo del punto de cruce. Porque para trazar la circunferencia en estos sistemas de referencia, a partir de esta circunferencia, poder aplicar mi transportador para ver a eje, pues el punto central, ¿verdad? El punto central es el centro de la circunferencia. En ese punto central es de donde yo voy a colocar, ¿verdad?, mi compás. Ahora, para trazar una circunferencia bien hecha. Como lo estamos viendo, jóvenes, pues si pensábamos que el estuche de geometría quedaba en secundaria o a lo mejor en prepa, pues vean que los paradigmas caen. Si yo quiero usar este sistema para medir, es excelente, porque es un sistema exacto. Es como la fórmula que dijimos de dividir los 60 minutos 60 segundos de un minuto entre el tiempo que encuentre en el intervalo RR. O sea, la separación entre dos. Esa fórmula para medir la frecuencia cardíaca es exacta. El sistema de referencia triaxial es exacto. Cuando está utilizado, es una aproximación bastante buena, ¿verdad? Pero es una aproximación. Pero el triaxial es exacto. Y ahora, bueno, si a lo mejor ya entendí que para construir esa figura del sistema triaxial tengo que cruzar esas líneas de la derivación de 1 que marcan, esas líneas que indican el eje de las derivaciones de 2 y de 3, ¿qué hago con D1? Pues si yo la dejo ahí donde está, en la base del triángulo, jóvenes, cuando tracen mi circunferencia, pues esa línea es una línea recta que toca un punto de la circunferencia. ¿Cómo aprendimos que se llamaba? ¿Una secante? ¿Una tangente? ¿O cómo se le llama? Lo aprendimos en primaria. Y como yo hace siglos estuve en primaria, pues ya no me acuerdo. Si ustedes se acuerdan, qué bueno, y si no, pues pregúntenle a sus hermanitos, ¿verdad? Que vayan en primaria.
Entonces no se puede quedar ahí porque en todo caso no podría medir la orientación en grados del eje de D1. ¿Y qué es lo que hago? Pues lo que hago es que conservo esa orientación horizontal en el eje de D1 y lo que hago es bajarle y colocarlo ese eje en el punto que pase, que quede exactamente ese eje en el punto de intersección de los ejes de D2 y D3. Y ahí está la figura. Ahí está en chiquito, ¿verdad? Y pues acá está como viene en esta imagen de Python. Ahí está, ¿verdad? Ahí está D2, D3 formando los ángulos, perdón, y si yo está marcado como D1, lo subo, pues ahí está la base del triángulo. Pero ya dijimos que no lo podemos dejar ahí, ¿verdad? Una vez que tengo este trazo, tomo, decíamos, mi compás, y entonces coloco el centro ahí y trazo mi circunferencia. Y ahora sí, ¿verdad? Con mi transportador mido los grados a los que está cada uno de estos ejes. Si la figura está bien hecha, del lado derecho no hay en el sistema triaxial. Ahí Guyton no lo quiso poner. Pero en el sistema hexaxial sí lo puso. Fíjense. Fíjense cómo de uno la punta del vector que representa su eje la puso del lado izquierdo. Claro que la tiene que poner ahí. ¿Por qué? Porque ahí es que va el polo positivo. De hecho, ahí está el polo positivo, jóvenes. Entonces, si yo pongo mi transportador, esa dirección del eje de D1 va a corresponder a 0 grados. 0 grados. Obviamente, del lado contrario, donde está la base del vector que representa el eje de D1, pues sería 180 grados. Y hay dijéramos, un acuerdo internacional en el sentido de que los grados jóvenes se van a contar siguiendo el orden de las manecillas del reloj. A partir de 0 grados del eje de D1, si nosotros vemos el eje de D2, si la figura debe quedar exactamente a 60 grados. Y el eje de D3, si la figura la ven, debe quedar en 120 grados. Esa es la orientación de los ejes de esas tres derivaciones. Me lo tengo que aprender. Por supuesto. Y no nada más esos son para empezar. Yo tengo que subir el aprendizaje. Hay que trazarlo sobre nosotros, ¿verdad? Y decir, eje de D1, pues tomo mi mano, ¿verdad? Y digo, de derecha a izquierda, 0 grados. Eje de D2, de derecha a izquierda, pero ahora hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, ¿por qué? Porque el electrodo de la pierna es el positivo. Entonces, oblicua de derecha a izquierda, de arriba a abajo, 60 grados. Y luego, D3, pues es el otro lado del triángulo. Tengo que utilizar mi hemisferio derecho. Y a veces a los maestros y estudiantes de medicina, como que el hemisferio derecho se nos olvida. Y ese es un graso error. Acuérdense que hay que aprender con todo el cerebro. Y cuando tenemos tanto que aprender, pues hay que ser creativos. Y estas figuras no hay que dejarlas en el libro, en la libreta, en la copia. Esas figuras, pásalas a tu persona. Coge tu sistema, ¿verdad? Y póntelo enfrente. Porque aunque no es una figura anatómica, pero, ¿verdad? Los ejes, sí. Entonces, póntelo enfrente. Y das todo lo que necesites de tiempo, ¿verdad? En tu casa, a lo mejor si te ven hacer esos movimientos, van a creer que te estás persinando, ¿no? Porque vas a hacer de 1, 0 grados, de 2, 60 grados, de 3, 120 grados. Y todavía me faltan los ejes de las aumentadas, que también me las tengo que aprender.
¿verdad? ¿Cómo se traza en un momento dado? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Pero vamos a seguir con el sistema triaxial. Este, que es el exacto, implica que tenemos que contar en nuestro consultorio con hojas de papel, con lápiz borrador y con un estuche de geometría completo. Completo significa con regla, con escuadra, con el compás y el transportador. Si yo no tengo eso, pues yo no puedo utilizar el sistema. No lo puedo utilizar. Sí hay manera de hacer una aproximación, por supuesto que la hay, pero como es el método exacto, yo tengo que hacer las mediciones tal como aparecen en el registro, en el electrocardiograma, y me va a dar el valor exacto. Entonces, ¿qué hago? Miren, aquí al lado izquierdo, pues está el registro del electrocardiograma, con el cual se sacó el eje eléctrico utilizando esta figura en Guyton. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, jóvenes? Por la ley de Einthoven, ¿se acuerdan que la ley de Einthoven dijimos que es otra de las aportaciones de Einthoven, y que la ley de Einthoven nos dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Que si yo sumo el voltaje en las derivaciones de 1 más el voltaje que tiene el QRS en ambos, en la derivación de 2, siempre, siempre va a ser el voltaje de D2. Perdón, de D1 con D3, siempre va a ser el voltaje de D3, de D2. Por eso es que la fórmula, cuando quiero representar la ley de Einthoven, que la tenemos aquí como un tema ya visto, ¿verdad? Y dice triángulo y ley de Einthoven. Bueno, ley de Einthoven, ¿cómo represento con una fórmula sencilla? Pues pongo D2, entendiendo que no se refiere a su polaridad, no se refiere a su eje, se refiere al voltaje del QRS. Entonces el voltaje de 2 es igual, y entonces pongo, ¿verdad? Al voltaje sumado de D1 más D3. ¿Sí? Bueno, por ese principio de la ley de Einthoven, es posible que este sistema triaxial, pues yo lo pueda convertir en biaxial. De hecho, así viene en otro momento, miren, déjenme, aquí está, que también es de Guyton. Todas las figuras prácticamente que, con algunas excepciones, ¿verdad? Van a ser Guyton y Gannon, ¿sí? Miren aquí. Esta figura es un sistema biaxial. Lo único que no se puso fue el eje de D2. Y no se puede obviar, se puede dejar de trazar D2 por la ley de Einthoven. Por la ley de Einthoven. Y entonces, ¿qué se hace? Miren lo que me está diciendo aquí. Aquí está el electrocardiograma. Aquí está, me está diciendo qué debo hacer. Debo encontrar la altura. En estas derivaciones normalmente, este es un registro normal, la onda R es positiva. Recuerden que cuando decimos eso significa que se va a registrar hacia arriba de la línea isoeléctrica. Si se registrara hacia abajo, sería negativa. ¿Y eso puede suceder? Claro que puede suceder, no en un corazón sano, pero mira aquí. ¿Qué te parece esa onda R de D3? ¿Qué te parece? Se volvió negativa, ¿verdad? Ve el tamañote de la onda en primer lugar, enorme. Ve en la figura del lado derecho, está también negativa. En D3, por supuesto que esa es una eh, alteración. El paciente tiene un problema, una cardiopatía, ya después la veremos. Pero aquí, como es el normal, pues para ser positivas. ¿Qué vas a hacer? Medir la altura. Si estuviera hacia abajo, pues uno no dice la altura, uno dice la profundidad. En milímetros. Claro que cada milímetro sabemos que es una décima de milivoltio, pero aquí para hacer el trazo lo que contamos son milímetros. Que para arriba en D1, pues aquí tienen a D1. ¿Cómo se mide la altura? A partir de la línea isoeléctrica, no del fondo de la onda Q, ¿no? A partir de la línea isoeléctrica. Y si ustedes ven en D1, bueno, la línea isoeléctrica prácticamente va a corresponder con una línea gruesa, pues aquí la onda R como que tiene 5 milímetros, o sea, un cuadro mediano. Esa es la altura. ¿Qué vas a hacer con ese tamaño sobre el eje de D1 que ya lo tienes trazado, partiendo del centro, del punto de intersección, del centro de la circunferencia?
Como es positiva, esos milímetros los vas a trazar, los vas a ubicar, ese valor de 5 milímetros con tu regla o con tu escuadra, ¿verdad? Hacia donde está la punta del eje de D1. Es decir, en este caso es hacia la izquierda, hacia donde está el polo positivo. ¿Por qué? Porque cuando el QRS, la onda R, sea negativa, fuera negativa, que aquí en D1 estuviera como se ve aquí, miren, en D3, y que así se viera en D1, y que fueran 10 milímetros, igualmente, te vas a la punta de tu figura y traza los 10 milímetros, pero hacia donde está el extremo del electrodo del polo negativo. Entonces no lo trazas hacia lo positivo, hacia lo negativo. Y claro que eso es lo que te va a dar la orientación y el valor en grados que tenga tu eje. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuarles. Vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, estábamos señalando, ¿verdad? Que debo de cuidar muy bien hacia dónde voy a hacer el trazo de la altura o la profundidad que tenga la onda R. Si es positiva, decimos del centro hacia donde está el polo positivo de D1, que es hacia la izquierda, en el brazo izquierdo, entonces por eso aquí está marcado hacia ahí. Si ahí estuviera negativa, entonces esa altura se traza hacia el lado contrario, hacia donde está el electrodo del polo negativo, ¿sí? Después hago lo mismo en D3 y hago lo mismo. Cuento cuántos milímetros tiene de altura la onda R, ¿sí? Y de nuevo veo que es positiva a partir del centro de la figura, trazo esos milímetros y pongo una señal, puede ser un punto, puede ser una crucecita, pues lo que yo quiera. Hasta ahí está la altura de la onda R, ¿verdad? No es necesario que haga el trazo sobre D2, lo puedo hacer. O sea, si quiero, lo puedo hacer, pero puedo obviarlo, ¿verdad? Tal como viene aquí. Aquí, por ejemplo, si viene D2, si se fijan, aquí están trazados los QRS de las 3 derivaciones, pero yo puedo obviar a D2 con el argumento de la ley de Einthoven, que significa que lo haga o no lo haga, el resultado va a ser el mismo, no va a cambiar. Entonces, si tengo tiempo, pues hago el trazo con los 3. Si estoy muy atareado porque tengo varios pacientes que revisar, pues en D1 y D3, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que ya marqué mis puntos, ¿verdad? Con mi escuadra voy a trazar una línea perpendicular a esos puntos de medición de las ondas R. Recuerden que la perpendicular es una línea que al cruzar otra forma exactamente ángulos rectos, por eso necesitamos la escuadra. Y esas líneas que aquí están marcadas en trazo interrumpido se tienen que prolongar hasta que se crucen. Quizá alguien de ustedes diga, ¿y por qué no lo prolongaron para arriba? Pues hazlo ahorita cuando menos mentalmente. A ver, prolonga la línea perpendicular de D1 y ve hasta dónde se va a ir
y luego prolonga la línea perpendicular en D3 y ve que si las hubieran prolongado hacia arriba, pues en lugar de converger, cada vez divergen más. ¿Cuándo se van a cruzar? Nunca. Por eso es que ahí en la figura, pues solo están las líneas perpendiculares, ¿verdad? Prolongadas hacia el cuadrante inferior derecho de la circunferencia. Porque ahí sí se intersectan, ahí sí se cruzan. Y ese punto de cruce, jóvenes, es la dirección. Es la dirección en grados que exactamente va a tener el eje eléctrico del corazón de esa persona. ¿Cómo lo trazo? Otra vez, puedo utilizar mi escuadra, puedo utilizar mi regla y trazo un vector, una flecha, cuya base va a estar en el centro de la figura y cuya punta de la flecha va a caer exactamente en el punto de intersección de las líneas perpendiculares que tracé. Por último, para sacar el valor, ahí me dicen 59 grados, pues no es tantiómetro, ¿verdad? Tomo mi transportador y exactamente pudo haber salido 53, pudo haber salido 49, pudo haber salido 62, los grados que sean, jóvenes. Este es un método exacto. ¿Cuáles son los criterios de normalidad? Porque una vez que hago la medición, pues yo tengo que interpretar el valor, ¿verdad? Ahí en la hoja de lectura del electrocardiograma, estos aspectos, estas variables de interpretación ya vienen señaladas. Viene frecuencia cardíaca, viene ritmo cardíaco y viene, o viene eje, o viene con el símbolo que les decía, AQRS. Y yo tengo que llenar esa lectura porque es el expediente del paciente. Frecuencia cardíaca, pues si ya la obtuve, puedo poner, no sé, la que haya salido, ¿verdad? 71, 68, 84, la que haya salido por minuto. Ritmo cardíaco le puedo poner normal, le puedo poner sinusal, si es que están los criterios que dijimos. Si no están, entonces es un ritmo ectópico, anormal. ¿Qué ritmo es? Depende de quién sea el marcapaso ahora. Si es el nodo AB, le voy a poner ritmo nodal. Y seguramente la frecuencia cardíaca máxima va a ser 60, pero puede estar hasta 40. Así es. Y en el AQRS, ¿qué le voy a poner? Ese valor de medición, los grados que hayan quedado. Y por favor, no le vayan a poner la C de centígrados, ¿verdad? Porque a veces nos vamos con, ahora sí que con la prisa, 59 grados centígrados. Pues así tendrías el cerebro en ese momento de cansado, ¿verdad? Que le vas a poner centígrados. Son grados en el plano de una circunferencia. Y es la interpretación. Cuando tú una vez realizaste estas mediciones, tú pones tu impresión diagnóstica por el estudio, ¿verdad? De la electrocardiografía. Y para poderlo interpretar necesitamos los criterios de normalidad, así como conocimos los criterios de normalidad del ritmo cardíaco. Hay, al menos vamos a manejar dos criterios de normalidad para valorar el eje eléctrico del corazón. Uno es la regla de los cuadrantes. ¿Cuadrantes de quién? De la circunferencia. La circunferencia de estos sistemas, y aquí se ve bien, véanlo en la figura del lado derecho, se ve muy bien. La circunferencia de estos sistemas, aquí está también, se divide en cuadrantes por los ejes de las derivaciones D1 y ABF, que son perpendiculares entre sí. Y entonces, si yo veo D1 con el eje de ABF, pues se crean 4 cuadrantes en la circunferencia. 2 inferiores, uno del lado izquierdo, otro del derecho, y 2 superiores, también un cuadrante superior izquierdo y uno derecho, ¿sí? ¿Cómo se les asigna el valor en grados? Eso es un convenio internacional. Desde hace años, yo no, no recuerdo ahorita exactamente, pero pues desde el siglo pasado. De tal manera que la designación de grados, como es una circunferencia, jóvenes, va a partir del 0 y va a terminar en 360. ¿Sí? Se puede reportar así. Cuando ubicamos nuestro transportador, el 0 le va a corresponder al eje de la derivación de 1
Y siguiendo las manecillas del reloj, el lado contrario al polo positivo de uno, que sería el polo negativo, pues le va a corresponder 180 grados. 180 grados. Entonces, la dirección, dijéramos, de los ejes que caigan en esa mitad inferior de la circunferencia, por convención internacional, se consideran grados positivos. No hay que ponerle signo, no es necesario. Si se lo quiero poner como ejercicio, pues pónselo. Pero si son positivos, no es necesario el signo. Y luego ve lo que ocurre aquí en esta figura, la del lado derecho, la del sistema hexaxial. A partir del 0, los grados de la mitad superior de la circunferencia van en dirección contraria a la manecilla del reloj. Y esos grados son considerados negativos. También va del 0, empezando con -1 después, todo lo demás, y tienes que ponerle el signo. Cuando es negativo, -1, -2, -8, -10, lo que sea. Hasta terminar en -80, -180, perdón. Entonces, hay esa posibilidad de que yo utilice, ¿verdad?, la asignación de grados con ese acuerdo internacional de que los ejes que caigan en la mitad superior, los grados los reporten positivo y que la mitad inferior los reporten negativo. Eso es muy común, muy frecuente. La otra, ¿verdad?, la otra posibilidad es que todos los reporto en positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a partir de 0, en el sentido de las manecillas de reloj, con mi, ¿verdad?, con mi transportador, pues ahí estoy poniendo, ¿verdad?, donde están los 60, los 90, 120, 150, 180, 210, hasta que le doy la vuelta completa. También lo puedo hacer así, ¿sí? De manera que, por ejemplo, si queda claro esto, jóvenes, ABL, su eje tiene una dirección que ahí ya está puesta, -30 grados. O sea que es un eje, ¿verdad?, que cae en el cuadrante izquierdo, sí, pero superior. Fíjense, si yo quisiera reportar el valor de ABL en grados positivos, pues fíjense, dice que está a -30. Eso quiere decir que si mi circunferencia completa son 360 grados, pues le tengo que quitar esos -30. Y entonces, ¿a cuántos grados positivos está el eje de ABL? ¿A cuántos, jóvenes? 330. 330. Eso es correcto, ¿verdad? Arturo y no sé quién más me contestó porque no se me encendió, no se me enciende siempre los recuadros. ¿Quién contesta? Ay, fui Jailene, doctora. Es correcto, a 330. Entonces, yo puedo decir, y eso es una, dijéramos, una respuesta correcta, que el eje de D2 a -30 grados, eso se utiliza más frecuentemente. Pero es también correcto que lo diga a 330 grados, ¿sí? Porque es equivalente, es completamente equivalente, jóvenes. Entonces, fíjense aquí, ¿verdad? Lo que va a ocurrir en esta situación es que los criterios de normalidad son dos. Una, volvemos a repetir, es la llamada regla de los cuadrantes. Y entonces esta regla de los cuadrantes me dice que un eje eléctrico del corazón, al localizarse en cuadrantes en grados, ¿entre qué y qué grados? En el plano de la circunferencia debe de estar el eje eléctrico de cualquier persona adulta sana. ¿Entre qué y qué grados? Cuadrados. A ver, Arturo. Sí, doctora. Bueno, había leído que podría encontrarse incluso entre 20 y 100 grados. Esa es otra regla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 100 grados ya escapa del cuadrante. Y esa regla también, esa regla tiene como que dos opciones. La que tú estás diciendo, que es de 20 a 100 grados,
hasta otra que Gannon es la que nos la plantea en su libro, de 30 a 110. O sea, esa es otra regla. Mestli, creo que alzaste la mano, te escuchamos. Ah, sí, doctora. Igual había leído que iba a ser de menos 30 a 90. Ese es, fíjense, o sea, hay varios puntos o sea, varios criterios para establecer la dirección normal. Lo más práctico cuando uno empieza a estudiar esto es que se quede con la regla de los cuadrantes, porque es fácil de recordar. Y ya después, ¿verdad? Ir aumentando, que puede ser, como dijo Arturo, de 20 a 100 grados. Entonces ya no nada más es el cuadrante, porque mi pregunta fue ¿entre qué y qué grados? A ver, Arturo, el cuadrante inferior, ¿entre qué y qué grados sería? Entre 0 y 90 entonces, doctora. Así es, ¿verdad? Si aplicamos la regla de los cuadrantes, el eje debe de estar entre 0 y 90 grados. Que les digo, cuando empezamos a estudiar eso es una buena regla para recordarla y para aplicarla. Pero ya oímos las otras posibilidades. Puede estar entre 20 y 100 grados. Bueno, 100 grados ya se escapó un poco de los 90. La otra que les comentaba yo de Gannon, 30 a 110, ya también se escapó. La que nos acaba de decir Mestli, ¿verdad? De menos grados, ya está fuera del cuadrante. Entonces, si nos quedamos con la regla para poder, ¿verdad? Sabiendo que haya esas otras opciones, lo importante de estos criterios de normalidad es que el eje frecuentemente en clínica puede desviarse. Y las desviaciones, jóvenes, son en dos direcciones. Si el eje vale en grados, o sea, de acuerdo a la regla de los cuadrantes, ¿verdad? Grados negativos, el eje está desviado a la izquierda. ¿Por qué? Porque esa figura que estoy trazando del sistema de referencia no es una figura anatómica como tal, ¿verdad? Si yo me volteo a ver, pues, ¿dónde tengo esa rosa de los vientos? No. Pero esa figura se hace con los ejes de las derivaciones, que cuando estamos tomando el electrocardiograma, por supuesto, se crea esa figura en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, si esa figura me la pongo de frente, de acuerdo a la regla de los cuadrantes. Si el eje tiene valor negativo, es una desviación a la izquierda. A la izquierda. Y si el eje vale más de 90 grados, es una desviación a la derecha. Si esto quedó claro, la segunda consideración es, hay causas fisiológicas que desvían el eje tanto a la derecha como a la izquierda. Causas fisiológicas quiere decir que no son por cardiopatías. Vamos a poner un par de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, un eje que caiga en 0 grados o en menos 10 grados, en menos 20, en menos 30, que coincida con el eje de ABF, está desviado a la izquierda. ¿Eso qué significa? Fíjense, jóvenes, hemisferio derecho otra vez. Si yo tengo mi corazón, ¿alcanzan a ver mi pluma? Está muy negra. Voy a ver si tengo otra. A ver, creo que esta blanca se ve mejor. Sí, creo que sí. Mi corazón va a tener esta dirección, su eje. De arriba a abajo, de derecha a izquierda. A izquierda, ¿eh? La figura es frontal. Y entonces, un eje desviado a la izquierda, lo que va a hacer con el corazón es que lo va a horizontalizar. A horizontalizar. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Y así lo vieron en anatomía, ojalá si haya sido la punta del corazón. ¿Sobre quién se apoya, jóvenes? ¿Sobre quién descansa? El corazón está en el tórax. Entonces, la punta, la base, ¿verdad? Esta parte, ¿sobre quién descansa, jóvenes? ¿Sobre el diafragma? Aquí, sobre el diafragma, ¿verdad, Miss Lee? Entonces, imagínense que aquí está el diafragma. ¿De acuerdo? Aquí está el diafragma y aquí está la punta del corazón. Entonces, cuando el diafragma pues es el músculo principal respiratorio.
Cuando el diafragma está relajado, ese es el mecanismo de la expiración. El diafragma se relaja para empujar a la base de los pulmones y que eso ayude a cambiar las presiones respiratorias para que podamos exhalar, o sea, eliminar el aire expirado. Y entonces el diafragma que estaba contraído en la inspiración se relaja y la presión intraabdominal le va a devolver su cúpula, ¿sí? Cuando eso ocurre, el corazón, acuérdense que descansa en el diafragma. Si el diafragma se contrae, el corazón se va a verticalizar. En la inspiración, el corazón tiende a verticalizarse, ¿sí? En la expiración, cuando el diafragma se contrae y adopta la cúpula, esa cúpula empuja al corazón y el corazón se horizontaliza. Esos son movimientos fisiológicos, pues ni modo que no respiremos. O sea, ni modo que digamos qué barbaridad, para que mi eje eléctrico no se me mueva, pues ya no voy a respirar. Pues eso es fisiológico, jóvenes. ¿Qué otra causa aumenta importantemente la presión intraabdominal y hace que el diafragma pues tenga más cúpula? ¿Qué cosa puede crecer tanto en el abdomen, verdad? Que aumente la presión intraabdominal y la cúpula del diafragma es más, y entre más presión, el corazón más se horizontaliza. Fisiológico en las mujeres. ¿Podría ser la obesidad? A ver. ¿El embarazo? Ah, sí, Brenda. El embarazo. Sí, doctora, durante el embarazo. ¿Verdad? ¿A dónde llega el útero? En el último, no, en el primer trimestre, por favor, en el primer trimestre está en la pelvis, está muy lejos del diafragma. Pero el último trimestre, pues llega hasta el apéndice gifoides. Entonces eso empuja al diafragma, lo hace que tenga más convexidad. Y obviamente al tener más convexidad, el corazón de la embarazada se horizontaliza. Es un eje que está en 0 o en grados negativos. Y eso no implica ninguna patología, eso es desviación fisiológica. ¿Sí? Eso también lo hace la expiración. Abre un paréntesis, jóvenes. Mucho cuidado cuando escriban expiración. No le vayan a poner X. Expiración. Fíjense que la persona que expira ya no respira, ¿verdad? Porque expirar es un sinónimo de morir. Entonces es expiración con S, ¿sí? Muy bien. ¿Qué puede hacer que el corazón, en lugar de que se horizontalice y su valor caiga, su eje en 0 o grados negativos, calice? En ciclo respiratorio decíamos la inspiración. Cuando al estar en cúpula, el diafragma se aplana. Cuando se contrae, se aplana. Y entonces el corazón, que normalmente está así, al aplanarse, se verticaliza. Otra situación es la posición. Si nos ponemos de pie, si estamos sentados, muy diferente a si estamos en decúbito dorsal, ¿verdad? Las personas que son delgadas, ¿verdad? Longilíneas en su estado, dijéramos, de su tórax y eso, tienden a tener el corazón verticalizado. Entonces, se puede decir valor del eje está en 90, o está en 100, o está en 110. O sea, no se encuentra. ¿Cuál es el valor promedio? El promedio, ¿verdad? Que se considera, pues, lo más normal. Es que coincida con el eje de... Nos dice que es 59 grados. Bueno, por un grado podemos decir que es el eje de D2, 60 grados. Ese es el valor, ¿verdad? Que se considera el normal más frecuente. ¿Qué puede pasar? A partir de ahí decíamos las desviaciones, jóvenes. Las desviaciones, ¿verdad? Y vean por qué es tan importante conocer estos criterios de normalidad. Porque vamos a ver, ¿qué son? Jóvenes, ya nos pasamos. ¿Cómo no me avisan que ya es más de las 3? Cuando me pase, ustedes díganme, cualquiera de ustedes un mensajito. Doctora, ya son 10 la 1. Nos vemos mañana, jóvenes. Ya nos falta doctora. poquito. Mañana tenemos que empezar.
sin lugar a dudas, circulación. Hasta mañana, jóvenes, que estén bien. Hasta Hasta luego, mañana. doctora. Cuídense Cuídese mucho. mucho. Ustedes Hasta también. mañana. Hasta mañana.